arrancamos de un país que estaba postrado, que estaba la rodilla, que venía de atravesar la crisis económica más importante de toda su historia, ¿no? Y estas son las cosas que a mí me parece que me hacen sentir muy viejo. Me voy a decir, ustedes capaz que en el año 2000-2001 eran jóvenes y no se acuerdan, eran chiquitos y no se acuerdan, pero bueno, Uruguay atravesó entre el año 2000 y el año 2003 una crisis económica aguda, muy fuerte, probablemente la más importante de toda su historia, que por supuesto tuvo condicionantes externas, pero también resultado de políticas públicas equivocadas. Todo eso generó ahí una tormenta perfecta que terminó con que en Uruguay 4 de cada 10 personas vivían abajo de la línea de la pobreza, pero era peor todavía en los jóvenes y en los niños. 4 de cada 10 uruguayos eran pobres, pero 2 de cada 3 niños eran pobres y nacían bajo la línea de la pobreza, por lo cual no solo la situación era horrible, sino que el futuro pintaba todavía más negro, ¿tá? Y eso con una economía que venía en picada, que no crecía, que se había desfondado y que parecía que no tenía demasiadas soluciones para adelante. La desigualdad además también había crecido, no solo había aumentado la pobreza, sino que la riqueza que había se había concentrado en los más ricos eran más ricos y los pobres más pobres en términos relativos en la sociedad uruguaya. Los niveles de inversión eran muy bajos. Como para tener una economía que crezca y produzca más, obviamente los niveles de inversión son muy importantes. Cuanto más inviertan, más se va a poder hacer en la economía. Bueno, los niveles de inversión de Uruguay siempre fueron muy bajos en todo el siglo XX, pero en ese momento se agudizaron, ¿no? O sea, nadie creía en Uruguay. La tasa de inversión de Uruguay, la tasa promedio durante todo el siglo XX, fue inferior a la de Haití. Para que se hagan una idea, Haití es un país con ninguna capacidad institucional, con desastres naturales que ocurren cada 2 por 3 y con una situación social espantosa. Bueno, a pesar de todo eso, Haití recibía más inversiones de las que recibió Uruguay durante todo el siglo XX. Y hablar de esto, los procesos económicos está bueno darlos no de un día para el otro, sino más en general. Bueno, todo eso que ocurría en el siglo XX, esa poca capacidad de recibir inversiones, en los primeros años del siglo XXI fue todavía peor, producto de esa crisis que yo les estaba comentando. Entonces teníamos un Uruguay muy pobre, con malas perspectivas de futuro, con escasísimos niveles de inversión, ¿tá? Bueno, ese era el Uruguay del 2004. Por supuesto, ahí hubo que, de alguna forma, tratar de hacer cosas a 2 ritmos diferentes. Empezar a hacer políticas públicas que fueran en el mediano y en el largo plazo, pensando para adelante, cómo mejorar al Uruguay y ponerle una estrategia de desarrollo. Desarrollo tiene que ver con, por lo menos para mí, con que se den 2 cosas a la vez y generen un círculo virtuoso. Tiene que ver con crecimiento, que la economía crezca, pero también con equidad. Es decir, que eso que crece se reparta cada vez mejor entre todos, ¿no? Porque si repartimos miseria no sirve, y si solo crecemos y se lo llevan entre 3, tampoco sirve. Entonces tiene que haber crecimiento repartido entre todos, ¿tá? Bueno, eso es lo que fue una estrategia de desarrollo en Uruguay. Ahora les voy a contar algunas políticas que apuntaron a eso y qué resultados tuvieron. Pero mientras se iba armando el Uruguay del futuro y cosas que podían cuajar y tener resultados en el mediano y largo plazo, también había que resolver cosas a otra velocidad, mucho más inmediata, que eran problemas urgentes que tenía nuestro país. Y que tenían que ver, como les decía, porque 4 de cada 10 uruguayos vivían por debajo de la línea de la pobreza, 2 de cada 3 niños eran pobres, y había gente que en Uruguay comía pasto en esa época. Hubo un caso con mucha trascendencia, me acuerdo del año 2004, 2003, 2004, que había gurises que iban a la escuela en Salto, en el barrio de las Láminas, en Artigas, en el barrio de las Láminas, ahí cerca de Villa Unión, y que los lunes llegaban siempre a la escuela con diarrea. O sea, está bueno bajarnos a tierra y cosas concretas. Y todos los lunes llegaban a la escuela con diarrea la mayoría de los niños que iban a ese centro educativo. ¿Y por qué era? Porque de lunes a viernes comían en la escuela, y comían bien,
o más o relativamente bien. Y los fines de semana no iban a la escuela, no comían en la escuela y comían en sus casas. Y en sus casas no tenían que comer, entonces muchos de ellos comían pasto. Por eso llegaban el lunes con diarrea. Bueno, ese era Uruguay, hasta hace 10 años. Hoy por hoy la realidad es distinta, producto de algunas políticas que se han tratado de llevar. Como les decía, hubo algunas que tuvieron que atacar directamente sus problemas rapidísimamente, o sea, no se podía esperar al desarrollo perfecto y bla 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 para darle de comer a la niña, ¿no? Bueno, por eso es que nace, dentro de las medidas iniciales del año 2005, el plan de emergencia. Es decir, había una serie de recursos que hubo que destinar rápidamente a parar esa chorrera, esa sangría que tenía el Uruguay, ¿no? Y a veces está bueno, porque uno escucha que, sí, Uruguay o estos gobiernos han dado muchos planes de asistencia social, de asistencia al hijo, hay que enseñarles a pescar y no darles pescado, bla, bla, bla. Pero se olvidan de que el niño comió pasto, ¿no? O sea, hay veces que vos tenés que parar en seco con esas cosas, no podés esperar a que alguien pase 10 años y se eduque, se forme y después pagarse sus propios recursos. Tenés que darle comer a si no se muere. Bueno, eso era el espíritu y la necesidad que tenía Uruguay urgente de aplicar determinados programas, como fue el plan de emergencia, para ir tratando de apuntalar un país que estaba en llamas. No en situaciones de violencia social generalizada, pero sí de emergencia de viabilidad como país en ese momento. Por supuesto, un montón de gente que durante esa crisis quedó al costado del camino, que no pudo recuperarse, que ya venía con alguna generación viviendo por debajo de la pobreza, sin hábitos de trabajo, sin esperanzas de progreso, y que luego fue acentuado eso por una crisis como la que venía en Uruguay. Después se desarrolló, o sea, creció, y hoy por hoy estamos viendo parte de esos resultados. Hay un montón de hechos de violencia que ocurren hoy y que los llevan adelante personas que crecieron durante esa crisis, que fueron hijos de un montón de políticas que tuvieron unos resultados determinados que son los que yo les estaba contando. Y por eso, si bien esto tenía que ver con economía, pero vale mezclar todo con todo, porque la solución, por ejemplo, lo que tiene que ver con el no a la baja no pasa por palo y garrote, pasa por mejorar esas condiciones de base de que todos coman, de que todos vayan a la escuela y de que todos tengan un centro de salud para atenderse dignamente. Seguramente si nosotros resolvemos todos esos problemas, las tasas de delincuencia bajarán notoriamente, sobre todo lo que tiene que ver con los más jóvenes, a quienes tenemos que tratar de apuntalarlos para que progresen en la vida.